Exactamente, porque del otro lado vamos a recibir a Nicolás Fuster. Él es magíster y maestría en ciencia política y además es coordinador para Sudamérica de Italia Vive. ¿Cómo te va, Nicolás? Muy buenos días. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día para vos y para Melissa y para el resto del programa. Bueno, bienvenido al programa. Y recién en uno de los títulos de la semana estábamos hablando de Italia. ¿Qué está pasando con Italia, con los números del COVID? Dicen que este país superó los 100.000 muertos y aparentemente se agravaría la situación con la aparición de nuevas variantes del virus, donde estaba leyendo ayer que Italia tendría pensado declarar zona roja a todo el país hasta Pascuas. ¿Es así? Seguramente se declare todo el país zona roja. Eso es muy probable, probablemente ocurra el lunes. Los números están aumentando, los contagios. No tanto las muertes, pero los contagios sí. Quiere decir que que el virus claramente no es tan letal como antes, pero de ninguna manera esto quiere decir que haya que debilitar, ¿no?, las medidas. Hace poco cambió el gobierno en Italia. Sí. Con el cambio de gobierno, cambió también el responsable de la campaña de vacunación. Ahora hay una persona que se llama Francesco Filiuolo, es un experto de logística, y este fin de semana, o sea, hoy en realidad, ahora en breve, presenta un nuevo plan de vacunación. Te quiere hacer, porque muchos políticos en el mundo están utilizando la pandemia para justificar la crisis económica o tapar la crisis económica. ¿Vos creés que aún vacunando, porque sabemos que Italia tiene una grave recesión, se ha recuperado? ¿Cómo fueron las medidas económicas que tomó el actual gobierno o cuáles va a tomar para un futuro no muy lejano? La pregunta que me estás haciendo me da pie para decir una parte interesantísima, así que te agradezco. Seguramente la pregunta es más interesante que lo que yo voy a responder, pero vale la pena mencionar. Tu respuesta va a ser más interesante, queremos saber por eso. Vale la pena mencionar. Exacto. Italia tiene, como vos decís, está en una situación económica seguramente no ideal. La pandemia en Italia fue un golpe, como en todo el mundo, por supuesto, un golpe económico gigante. Pensemos que también Italia es un país que vive de las pymes, ¿no? Son las pequeñas y medianas empresas, y además del turismo. Y el turismo. ¿No? Entonces esto fue un golpe letal. Italia se coloca dentro de un contexto más grande que es la Unión Europea. Entonces la respuesta de la Unión Europea, de la que Italia se beneficia largamente, es una respuesta muy contundente, y también por eso cambió el gobierno. Trato de explicar con un poquito más de claridad lo que acabo de decir. En junio del año pasado, la Unión Europea presenta lo que se llama Next Generation EU, que es un fondo de 750.000 millones de euros, de los cuales Italia, lo voy a repetir, 750.000 millones de euros, es un endeudamiento común de todos los países de la Unión Europea. ¿No? Lo cual es también un nuevo paso hacia la integración, pero bueno, esto ya es otro tema sobre el que no entender. Entonces, Italia es el primer beneficiado de este gran fondo, que es el Fondo de Recuperación. Italia va a recibir aproximadamente 209.000 millones de euros, que van a llegar a Italia de manera escalonada, no todos juntos. Este megafondo, que es más del Plan Marshall, para darnos una idea, claro, el Plan Marshall, la reconstrucción, claro, sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Esto es más, los recursos son mayores, claramente convertidos, a los del Plan Marshall de la posguerra. Entonces, la responsabilidad italiana ahora está en ver cómo hacer para invertir estos fondos. También por esto cambió el gobierno. Porque, bueno, pequeña paréntesis, Italia Viva era parte del gobierno anterior y en un momento le quitó el apoyo para que viniera Draghi, que es el nuevo presidente del Consejo del gobierno italiano, que, bueno, es un economista que seguramente ustedes conocen, y Draghi está en condiciones de elaborar un mejor plan para la inversión de este fondo de recuperación. Es decir, que la respuesta italiana está vinculada intrínsecamente con la Unión Europea, y sí, Italia tiene los recursos para superar esta situación. Bueno, no te quiero provocar, pero sé que me dijeron que estás muy alineado a la figura de Matteo Renzi. Viste que en Europa se lo ha visto como un irresponsable o como alguien que tuvo mucho que ver en la caída del gobierno anterior. ¿Matteo Renzi saboteó el gobierno de Conte? Es verdad que Matteo Renzi al comienzo fue visto como un irresponsable, porque una persona que generaba una crisis de gobierno en un país con una gran tradición de crisis de gobierno, ¿no? La verdad es que el resultado está a la vista. Teníamos un gobierno poco competente, del que nosotros formamos parte, ¿no? No estoy apuntando el dedo hacia nadie. Nosotros formamos parte de un gobierno que no estaba dando las respuestas, que el plan de inversión del Fondo de Recuperación era un plan impresentable. Italia Viva le quita el apoyo al gobierno de Conte no para hacer un salto al vacío,
sino para colocar a Draghi, porque el sentido común decía que el presidente de la República le iba a indicar a Mario Draghi la formación de un gobierno, y es lo que pasó. Y el cambio de paso ahora en Italia es notable, notable. Entonces es verdad que al comienzo Matteo Renzi fue visto como un irresponsable, pero si nosotros nos abstraemos, vemos ahora el resultado, vemos que la estrategia de Renzi fue, otra que irresponsable, brillante. ¿Y cómo ves el auge de la derecha italiana? Digo, ¿está creciendo la derecha italiana? El gran conglomerado de derecha italiano, que son varios partidos, tiene un porcentaje en los sondeos muy alto. Sí. Son 3 partidos, de los cuales los 2 mayores, los 2 que tienen más consenso, son partidos de derecha radical, no son la vieja centro-derecha, no sé, democristiana, europea. No, son partidos de derecha radical, que son la Lega, o la Liga en español, y Fratelli d'Italia, que es Hermanos de Italia, que es un partido también de derecha radical. En el 2019, Matteo Salvini, el líder de la Liga, que en ese momento formaba parte del gobierno, el primer gobierno de Giuseppe Conte, él había dicho: queremos las elecciones anticipadas para capitalizar el consenso que tenemos y que nos den, que me den, dijo él, plenos poderes para llevar adelante nuestro programa. Plenos poderes. Sí. No es compatible con la democracia, quiero decir. La democracia es el pluralismo y es la división de poderes, el peso y contrapeso. Veo que la politóloga está diciendo que sí con la cabeza, ¿sí? Pero plenos poderes retrotrae los momentos más oscuros de la historia italiana, en especial del siglo XX, ¿no? Claro. Entonces, digamos que seguramente el hecho de que ahora la Liga haya entrado a formar parte del gobierno de Draghi y esté apoyando un gobierno filoatlántico, un gobierno europeísta, un gobierno que está por el euro, es una transformación en la Lega, que yo espero que le dure, porque espero que la Lega vuelva a un lugar más de centro y menos radical. Pero sí, sin duda, la derecha en este momento tiene un consenso. Pero déjame decir también que el consenso en Italia es muy volátil, muy volátil. En 5 años pasamos de tener, en 5 años tuvimos 3 partidos muy diferentes que ganaron las elecciones. En 5 años, 3 partidos, socialdemocracia, antisistema y derecha radical, pasaron al 30%. Esto quiere decir que el consenso es muy, no quiero decir líquido, ¿no? Pero bueno, Bauman ahí nos presta el término, es realmente volátil. Nicolás, te consulto relacionado también un poco con lo que planteabas de la Liga, de Matteo Salvini, porque tuvo que ver con un eje de sus políticas cuando formaban parte del gobierno del Movimiento 5 Estrellas. El tema de las migraciones en Italia, la inmigración, ¿cuál es la propuesta del nuevo gobierno italiano frente a esto, que es una problemática grave para Italia? Con un barco con refugiados, porque a veces es un barco, a veces es una balsa o un gomón, ¿no? De personas que se suben a un gomón que se puede hundir porque eso es mejor que quedarse en su casa, digamos, ¿no? Cuando ese grupo de personas llega a la pequeña isla de Lampedusa, que está frente a África, esas personas no llegan a Lampedusa, no llegan a Italia, llegan a Europa. Entonces la única respuesta posible es una respuesta europea. Todavía Europa no tiene las competencias para hacer esto. Los estados tienen que ceder un poquito de su soberanía, dársela a Europa para que Europa pueda tener una respuesta respecto de esto. La Liga, cuando estuvo en el gobierno, lo que había hecho había querido cerrar los puertos. El eslogan era puertos cerrados, ¿no? Porti chiusi. Lo cual es absurdo, porque en realidad las costas italianas son infinitas y siempre siguen llegando, ¿no? pequeñas embarcaciones más o menos grandes. Entonces, Salvini había hecho bastante propaganda cuando había sido el caso de la Sea-Watch, no sé si recuerdan. Sí. Entonces, la única respuesta es una respuesta europea, la única perspectiva posible para dar una respuesta a esto es una perspectiva europea. Por ende, la Constitución italiana y los tratados ratificados por Italia, todos protegen a la persona. O sea que, digamos, bloquear la entrada a los puertos, yo sé que puede ser una estrategia para ganar consensos, pero como le pasó a la Lega, pero en realidad la única respuesta posible para resolver el problema a largo plazo es una respuesta europea, y una respuesta europea que también tenga que ver no solo con recibir los desembarcos, sino también con la integración de estas personas y la distribución en toda Europa, ¿no? Algunos países, por ejemplo Polonia, Hungría, rechazan recibir las cuotas de refugiados que les correspondan. Bueno, en algún momento esto va a cambiar. De hecho, ahora la Unión Europea dijo, no hay fondos europeos si no hay cumplimiento de las obligaciones. Claro. ¿No? Porque si no, claro, somos todos vivos, recibimos los fondos. Piense que la Unión Europea tiene 500 millones de personas. Si llega a la Unión Europea 1 millón de refugiados, que es muchísima gente, yo sé que 1 millón de personas es muchísima gente, pero una distribución en un territorio de 500 millones de personas
Yo no veo ningún tipo de invasión, ¿no? Como Bien. Algunos líderes de derecha sostienen. Bueno, No sé si respondí, Melissa, tú. Sí, absolutamente. para terminar y muy breve porque ya tenemos que ir al corte, si el 1 de julio la Unión Europea no aprueba la vacuna Sputnik, Italia va a empezar a producir la Sputnik a partir de julio, del mes de julio, porque dicen que habría un acuerdo entre la Cámara de Comercio ítalo-rusa. ¿Se viene la Sputnik en Italia? En este momento la Agencia Europea del Fármaco de los medicamentos está evaluando la Sputnik. Bien, En caso de que la bien. apruebe, seguramente Bien. Italia, me puedo imaginar, ¿no? Responde al sentido común, Italia también la va a adoptar, pero eso va a depender. Yo realmente no creo que Italia comercialice una vacuna que no haya estado aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos. Y entraría en conflicto con la Unión Europea, ¿no? Ya entraría en Y sería coincidencias sí. Y creo que no le dudo conviene, que ¿no? Italia lo haga. Creo que no le conviene por el momento económico y social que está pasando Italia. Bueno, Nico, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente en algún otro momento volveremos a hacer un mano a mano. Así que lo mejor, felicitaciones por tu trabajo y estamos en una próxima comunicación contigo, ¿sí? Cuando quieran, ha sido un gusto. Muchas gracias. Saludos a ustedes y a la audiencia. Gracias, Nicolás. Bueno, pasaba por Vuelta por el Universo, Nicolás Fuster, magíster y maestría en Ciencia Política, coordinador para Sudamérica de Italia Vive. No, o sea,